Sí, sí, presidenta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, te la presento. Alejandra Rodríguez. Ya sabemos, a la mañana. Me la regaló acá, me la regaló. Hola, vamos a comenzar la siguiente mesa. ¿Quién falta? Juan Pablo Capdeville está acá, Hilda Levin, Lili Lamosqui. Pero quiero estar parada para decir si Lili Lamosqui quiere estar parada. Las chicas de las fotos. La imagen impera en nuestros días. Bueno, va a dar comienzo la mesa. Sí, nos copiamos. Quiero pasar un mensaje del Cártel de Carteles para invitarlos a las jornadas del Cártel de Carteles que van a ser el 30 y 31 de mayo del 25. Carteles de investigación, carteles de enseñantes, carteles de dirección, grupos de investigación, pueden presentar sus avances, ¿no? Sus conclusiones o sus avances de la tarea a la que están concernidos. Gracias. Bueno, ya dejo paso a la mesa y quiero... quiero decirles que recibí un mensaje de Isidoro Beck. Celebra enormemente la realización de estas jornadas y el trabajo que estamos realizando como escuela. Me pidió me envió sus felicitaciones y me pidió que transmita que no va a poder estar presente por un inconveniente personal en la lectura y comentario de su texto que va a ser Norma Guerrieri, así que quería transmitirles esto. Hasta las 5. Bueno, ¿qué tal? Voy a tener a cargo la coordinación de este espacio y quiero agradecer a la comisión directiva, inicialmente, al comité actual de Cuadernos Sigmund Freud y también, ya que estamos, al comité anterior que fuimos quienes tuvimos la responsabilidad de producir este cuaderno tan importante tradicionalmente para nuestra Escuela Freudiana de Buenos Aires. El comité de redacción de este cuaderno éramos Olga Cuadra, María Cristina del Villar, Vanessa Strassilis, María Eugenia Vila y yo quien les habla. Bien,
Fue una tarea hermosa, de mucha producción, mucha discusión y nada, de temática. Por eso decidimos ponerle este nombre a este cuaderno, de temáticas que nos conciernen y que me parece que es importante sostenerlas en diálogo y en pensamiento, ¿no? Así que, bueno, voy a presentarles en primer lugar a... Sí, esperen un cachito. Sí, Norma Cavalieri, pero quiero presentarla tal cual Norma Cavalieri me pidió. La verdad que va a ser un gusto para mí. Bien. Norma Cavalieri, integrante del cártel de biblioteca, cursando actualmente seminarios de formación y grupos de estudio con José Suberman, y grupos, qué bueno que era, y grupos de lectura del Seminario 21 y en análisis personal y de formación. Y además, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Norma Cavalieri va a hablar sobre el texto de Isidoro Bej. Bueno, buenas tardes. Comentario del artículo de Nuestro tiempo, vanguardias y hegemonías en el abanico de los goces, por el doctor Isidoro Bej. Título del comentario: Viajes y travesías, sexo, sexualidad y sexuación en el traje de letras de los tiempos. Las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado todavía su punto de apoyo. Las apoyamos unas en otras y el edificio cede. Las apoyamos en el rostro del pensamiento y las devora su máscara. Las apoyamos en el río del amor y se van con el río. Roberto Juarros, Cuarta Poesía Vertical, 1969. Pasos del comentario, viajes y recorridos. Exploración de Friedrich Nietzsche, La voluntad de poder. Valores del iluminismo. Lectura de la primera parte de Pascal Quignard, El sexo y el espanto. Letra del libro de Isidoro Bej, El abanico de los goces. Perdón, lectura. Lectura de Sigmund Freud, Tres ensayos de teoría sexual. Lectura de Jacques Lacan, Seminario 20. Para la presentación, redacción y comentario de este escrito, agradezco la invitación de la escuela y especialmente a los miembros organizadores de esta segunda jornada de cuadernos Sigmund Freud. Cuaderno número 33 de este sábado 30 de noviembre, quienes aceptaron mi elección respecto de la cual configuré una exploración que nombro en el título Viaje y Travesía. Agradezco también al autor del artículo, doctor Isidoro Bej, y a los miembros del cártel Cuadernos Sigmund Freud, integrado por Marta Rieti, Estela Maris Rivadero, Hugo Svetliza, Eduardo Urbaz, quien amablemente me llamó. Realicé un viaje profundo que permitió esbozar la osadía de entender este artículo que el doctor Bej publica de una manera sintética, creativa y vastísima, investigando en los contenidos que enuncia y que constituyeron el derrotero. El norte que elegí fue investigar cada uno de los relatos tomados en el artículo, sumarles otros con el objetivo y fin de dar cuenta del texto, porque a mi criterio, para entender lo enunciado, hay que intentar saber de qué se trata lo que es nombrado. Una forma de aprender. Con este desplazamiento por autores, épocas, enunciados, filosofías y psicoanálisis, fue posible arribar a poder decir que en esta lectura leí, me pregunté, pudiendo reafirmar los parámetros del psicoanálisis, previo itinerario por senderos en que anudé
la vigencia de una mirada que abarca en su decir una transmisión innumerable de preguntas y definiciones que reubica el modo de pensar en un lugar donde la escucha tiene efecto de alegrar, porque produce escenarios de claridad que marcan la opacidad de abonarnos a la existencia del inconsciente. Por si alguna duda se entremezcla en esto de cerciorarnos y autorizarnos en esta lógica de escuchar y escucharnos. Leer generó que decidiera este camino. Adentrarme en esta expedición del tiempo tiene por objetivo especificar conclusiones que confirman lo enunciado, es una primera etapa. Se generó así otra forma de aprender, recorrer, enseñar y transmitir. Me pregunté por la manera con que el autor autoriza su decir. Somos vanguardia, entonces vamos con ellas en la hegemonía del abanico gozoso de los goces. En tal caso, mi goce tiene que ver con la embestida que me produce la felicidad de entender los conceptos vertidos. Esto ya es algo. No siempre pasa así cuando escucho o leo. A veces tengo que lidiar con la cuestión de tener mucha curiosidad por el encriptamiento de los decires. En última instancia, voy haciendo camino con lo que entiendo, me gusta y deseo, y doy lugar al resto de lo que interroga como enigma para seguir. ¿Qué tomar como síntesis y QR de mi exploración? Decidí lo siguiente. Si en la voluntad de poder, Friedrich Nietzsche nos avisa que poco importa que Dios haya muerto, pues el hombre levanta ahora otros altares, la razón, la historia, el progreso, que le permiten despreciar el devenir como realidad actual e hipotecarlo al advenimiento de un reino moral absoluto, mientras el ideal conserve su lugar bajo forma religiosa o laica, el nihilismo continuará ensombreciendo la existencia. Por eso Nietzsche desconfía de la muerte de Dios. De aquí puede deducirse un nuevo sentido, no lo verdadero ni lo real, sino la interpretación creadora. El mundo no es algo dado de una vez por todas, sino una realidad a descubrir, a interpretar, a valorar, a falsificar, a crear. Y para sumar a esto, tomemos en cuenta qué hizo su hermana, otorgando la grandiosidad de la creación de este filólogo y filósofo para dar jerarquía a la pureza del ideal ario. Ahí ya tenemos algo que se juega entre hermanos. El despliegue de fuerzas de la voluntad de poder puede leerse como concepción del mundo, como conflicto de las pasiones en la subjetividad y como conflicto de fuerzas en el resto de los organismos vivientes. Todos ellos ejemplifican la voluntad de poder. A través de este autor surge una lógica que va avalando la singularidad y posición de sujeto que habla en este escrito del doctor Beck cuando se trasuntan sus letras, regimiento de ideas. Y surge entonces una pregunta. Hay una lógica, un decir y un aprender, un desmistificar estereotipos, en este caso marcado por sexo, sexuación y sexualidad. Pero también, ¿hay un aval para crear conceptos? En el eterno retorno, Nietzsche reivindica como propiedad y producto del hombre toda la belleza y sublimidad que ha proyectado sobre las cosas reales e imaginadas. El hombre como poeta, como pensador, como Dios, como amor, como poder. Suprema y regia liberalidad con que ha donado a las cosas para empobrecerse él y para sentirse miserable. Esto ha sido hasta ahora su mayor altruismo, saber admirar y adorar, ocultándose que era él mismo quien había creado lo que admiraba. Crítica a las religiones. Veo que me apuro. Bueno, yo hago un desarrollo, les cuento así, hago un desarrollo de cada uno de los autores que toma Isidoro Beck, Pascal Quignard, que hace todo un rastreo de la sexualidad de los grecorromanos en la antigüedad,
Inclusive hay un ejemplo donde, digamos, es muy interesante porque una mujer en esa época que estaba casada y embarazada y era violada, entonces no tenía que sacrificarse. Pero si no estaba embarazada, tenía que sacrificarse y era violada, ¿no? Bueno, después que, digamos, el doctor Beck en el artículo toma, digamos, a los Kerr, toma a Rousseau, Lacan desnaturalizando la idea de Rousseau en ese sentido. Bueno, toma muchísimas cosas que van dando cuenta de lo que es el trauma, la sexualidad, la sexuación en el traje de los tiempos, por decirlo de alguna manera. Pero voy a concluir, si faltan solamente, digamos, porque tomé parte también de investigación del iluminismo, de la religión, de la autopercepción, en fin, algunas cuestiones que me parece que las voy a dejar afuera. Es tiempo. ¿Listo? Perfecto. ¿No digo las conclusiones? No. Ah, bueno. Bueno, a modo de conclusión y entrelazamiento, el doctor Beck aborda diferentes corrientes de pensamiento para analizar cómo las fuerzas pulsionales, los impulsos, afectan nuestra comprensión de la sexualidad. Así, 3 ensayos nos avisa de la sexualidad infantil, del sexo de los ángeles y el desarrollo de la libido. Lacan introduce nociones como sexuación en el seminario ENCORD, dando cuenta de qué se trata del más allá de la biología como articulación. Freud, Lacan, Nietzsche, Quignard y Beck, con sus teorías, se remiten al pasaje de la filosofía y el arte al sujeto del inconsciente. Dejo acá. Bueno, gracias Norma. A continuación escucharemos a Juan Pablo Capdeville, analista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Listo, por ahora no tiré nada. Bueno, buenas tardes. Es un gusto participar de estas jornadas de cuadernos festejando el cuaderno número 33 Sigmund Freud, gracias al comité de redacción de cuadernos Sigmund Freud, gracias a la comisión directiva y gracias a Marta Rieti, quien fue la que me invitó a participar de este espacio. Espacio en el que tomamos de un texto alguna hilacha, algo que nos hace pregunta, algún recorte que nos cause, algo de todo el texto, un no todo del texto. Muchas vueltas di para elegir sobre qué iba a comentar del texto hoy y después de un tiempo respondí a mí mismo un poco de todo. En ese un poco de todo hay de todo, pero no eso, que me causó a pensar distinto, así que intentaré verter y compartir con ustedes mi singular lectura sobre el recorte que tomo del escrito. Comenzaré por el final del trabajo de Eduardo Said, que se titula El no todo, sus correlatos clínicos. Cito: si partimos del no todo, el desafío se configuraría en transitar el alcance de lo posible, de lo mutable, de los cambios de posición subjetiva, del abandono de los goces sufridos franqueados, aún sospechando su interrogable potencial reversibilidad. La radical alternativa de electividad en el campo del sujeto, no solo efecto. No de otra cosa trata nuestra clínica y su alcance no acontece confrontando al sujeto analizante en dirección, sin franqueamiento, al puro real. El recorrido entonces de un análisis o en el recorrido de un análisis suceden transformaciones de goce, no sin el proceso de elaboración freudiana que llamamos o llamó Freud, no sé el alemán, Durcharbeiten. Espero que se le acuerden en la palabra. Así plantea Eduardo Said que en la cura hay un acontecer, suceden movimientos a los que llama franqueamientos, que en su recorrido producen márgenes, ubicando a quien habla en posición analizante.
Ese franquear concierne al pasaje de la miseria neurótica al infortunio banal, pasaje a sujeto advertido. Se trata de un pasaje de la posición sufriente de alguien del goce necrótico a sujeto advertido. Esto implicaría erradicar algo del sufrimiento, de los sufrimientos descritos por Freud en Malestar en la cultura, pero no todo. Lee el autor sobre cierta idealización por parte de ciertos forzamientos del lacanismo, dice, en direccionar sin mediación hacia lo real, sin tener en cuenta las condiciones subjetivas que implican para él ese franqueamiento subjetivo. Confrontar a alguien con lo puro real, sin ningún alcance de sentido, si puede decirse así, sin la articulación, sin soporte RSI, sería una invitación al encuentro con la monstruosidad de la mantis religiosa. Lacan se ha esmerado bastante trabajando sobre la incompletitud, soportado de fundamentos lógicos, matemáticos, ofreciéndonos a consideración su lógica del no todo. Este no todo es vinculante a otra negación. No hay relación sexual. Será a partir de algo que no, que lo que rodea a nuestro sujeto, la palabra, sea posible, o de otra manera dicho, lo que dice puede decirlo todo, pero no eso. Por cuanto una excepción será lo que haga a la posibilidad de congregar, como lo dice Heidegger. Llegar a la aceptación de un no todo posible implica contar con la condición de la estructuración subjetiva. Para ello es necesario la puesta en juego de un no que introduce en tanto primer elemento invisible, opaco, la posibilidad de la estructuración de la vida, y si todo sigue bien, si el golpe de la entrada al lenguaje alcanza las tres identificaciones, a la estructuración del sujeto. Lo posible de inscripción es después. Hay un pasaje de la no inscripción a la inscripción en un tiempo posterior. Y lo que se inscribe es ese no de lo imposible. Se trata de la negatividad fundante. Este no funda la exterioridad de una afirmación en tanto que incorpora ese vacío fundante mediante una sustracción de goce. Habilita a las condiciones de la vida y del sujeto en el mejor de los casos. Un no como función de la negación que adecúa al sujeto a nivel del discurso. Se trata de la función del nombre del Padre que a cada vez actualiza la inscripción de una imposibilidad al todo posible. En cuanto a la represión primordial, esta implica una sustracción, un efecto en menos en el psiquismo, donde se ubica dicha sustracción como represión ensamblando a la fijación de la pulsión. Entonces, no hay pulsión si no hay fijación. Una vez producido este efecto menos, habrá ensamble entre goce sexual relativo a la pulsión y la represión. El vacío aparece para algunos como apariencia de carencia. Si se sigue esa lógica, vacío sería entonces como la carencia por colmar espacios huecos e intramundanos. Pero no, el vacío está relacionado con las peculiaridades del espacio. No es una carencia, sino una creación. Contamos con una raíz, punto de invención y raíz imaginaria de cada quien, que es la lengua. Por lo tanto, se trata de un enraizamiento que se produce a partir de un vacío. Vacío, corte, acto analítico, causa y subversión intentan prestar una lógica, se instituyen en un tiempo e inauguran otro tiempo que es el del sujeto, cuya evanescencia dispone a una otra orientación gozosa. La transferencia pone en juego algo de ese saber que se pone a jugar cuando el efecto sujeto se revela, y al cabo de un buen tiempo subjetivo, el trabajo de un análisis hace posible, y no en todos los casos,
poder arreglárselas, savoir y faire, con la verdad. Esa verdad implica en definitiva que no podemos aprender ni aprehender todo. Eso de esa verdad se situará al poder suponer lo que de lo real hace función en el saber, y ahí se añade a lo real. Algo que no me autoriza a todo un resto, que puede ser afirmativo como necesario, contingente o posible. Esto sería una manera de circundar, rodear a la identificación primaria, que es esa operación que en relación con el registro de lo real tiene como resultado la puesta en juego del nombre del Padre. La puesta en marcha de la estructura se funda a partir de un no. Gracias. Decía, la puesta en marcha en la estructura se funda a partir del no. Si se trata de invención, la puesta en función de un no, si el no funda la estructura, funda lo que puedo decir real en la medida que lo digo y lo imagino, es decir, que la invención es a precup. Cito del texto de Eduardo. No todo no nos impide el uso de algunas nominaciones que generalizan aun cuando su contorno sea forzado e impreciso. Refiere Eduardo a cuando forzamos, por ejemplo, a decir sobre estructuras de tipos clínicos, etc. Sobre estructuras o tipos clínicos, dice en el texto. Así también hago referencia a lo que plantea en el texto en relación al recurso lacaniano del aporte lógico-matemático de letras, acercando enunciados para su transmisión no literarios. Mas, sin embargo, plantea que habría un alcance insuficiente del matema, siendo que, a pesar de su intento de no traducción, abre algo de algún modo arborescente. La función de la barra, si bien es una barra lógica, es una resistencia del lenguaje de pasar de un lugar a otro. Esa resistencia del lenguaje también opera cuando el analista no puede escuchar. El lenguaje produce una resistencia. El lenguaje no puede decirlo todo. Hay una resistencia, pues nos habita la castración, lo real, el objeto A que va a ser obstáculo a una transmisión integral. El psicoanálisis no puede transmitirse integralmente. Hay una poiesis que implica una violencia sobre el lenguaje y esto concierne la resistencia. La barra no es solo simbólica, ahí también está lo real que hace obstáculo para pasar de un lado a otro. Y por último, ya termino, me permito reflexionar sobre algo que me resultó valioso y no quería dejar de comentar sobre la cita del texto que compartí al comienzo, la cuestión de la potencial reversibilidad y la electividad. Entonces, no se trata en un análisis, entiendo, solamente de hacer consciente lo inconsciente. Se trata además de disponerse a franquear, pasar, saltar, realizar el acto de renunciar y abandonar aquello que nombré como necrótico del goce que parasita en alguien que toda su vida, hasta llegar al análisis, gozó sin saber por qué, de manera sufriente, ciertos caminos por los que anduvo hasta entonces, para pasar a gozar de un modo más propiciatorio. La elección forzada, como plantea Lacan, la choix forcée, es la alienación al lenguaje, y la elección a franquear no es obligada, queda a cargo de la responsabilidad subjetiva. Muchas gracias. Bueno, a continuación escucharemos a Hilda Levin, que va a hablar sobre el texto de Daniel Paola. Hilda, te voy a presentar. Hilda Levin, analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de Perturbaciones graves, de la soledad al encuentro con otro y coeditora de Intervenciones incidentales y topología en psicoanálisis basada en cursos de Carlos Ruiz.
Ha publicado en Cuadernos Sigmund Freud y otras revistas especializadas. Conduce el seminario Relatos de la Práctica, Tiempos Instituyentes del Sujeto. Y es un gusto escucharte. Gracias, Graciela. Sí, realmente es un gusto estar aquí hoy y con esta actividad. Bueno, saber vivir, no sin vulnerabilidad. Un comentario al texto de Daniel Paola. Gracias por estar acá. Había escrito ayer en el Facebook y en un WhatsApp con colegas, lo leo. Leernos, una apuesta que nos involucra. Felicitaciones por la organización de las segundas jornadas de Cuadernos Sigmund Freud. Me plegué al sorteo. Estoy temblando. Me plegué al sorteo. Interesante también en relación con carteles, la permutación y el sorteo. El azar me trajo releer y comentar artificios en la clínica psicoanalítica. Gracias, Daniel, por tu texto. Al cartel por esta apuesta, a quienes ofrecieron sus textos generosamente y a quienes decidieron comentarlos. El texto Artificios en la clínica presenta una reflexión fascinante y compleja sobre el saber hacer en la práctica del psicoanalista. Se destacan, es mi lectura, 3 hilos conceptuales clave. El saber hacer como una práctica no técnica, sino ética. La presencia de la vulnerabilidad del analista ante la angustia y las tensiones en la transferencia. Leer este texto fue para mí un ejercicio artesanal. Como analistas en sesión, espero desembrollar, sin pretender alcanzar conceptos unívocos. Creo que esa es también la invitación del autor. Pensar lo complejo desde lo artesanal, donde siempre queda algo por decir. Daniel reflexiona sobre el trabajo del analista, destacando la importancia del saber hacer frente al conceptualizar. Aborda las ilusiones del conocimiento y propone un enfoque, desembrollar el síntoma, sin reducirlo a un concepto. Este proceso, dice Daniel, no exime de angustia, ni la del analista ni la del paciente, al tiempo que intenta hacer útil el síntoma para una transmisión social, un hacer síntoma. Extraigo, cito, algunas frases. La enseñanza de una lógica lacaniana se provoca, yo diría incita, para entender mejor la frase, en las mentalidades como un saber hacer contra la estafa. Desembrollar el síntoma no es producir un concepto y no exime de angustia, pero sin hacer concepto. Si un sujeto del inconsciente conoce su síntoma, quiere decir hacerlo útil para una transmisión, sabiendo, dice Daniel, que con 3 o 4 que lean el escrito, en un contexto de lazo social, hacemos síntoma. Luego nos transmite una alternativa más atractiva al saber hacer. Es el saber vivir. No propio, entiendo, de las mentalidades que menciona, las que sean imaginarias, sean simbolizantes, inconscientes o incluso agujereadas por lo real, encuentran, a sabiendas o no, en el vacío su motor. Este sitio
siempre siguiendo a Daniel, pero a veces con palabras propias, engañoso del sexo, es de alguna manera contenido por la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, dice Daniel, entiendo que cierta función de la pulsión de muerte impide el desborde del goce. El arte, como saber hacer, involucra al artesano y revela, dice el texto, una verdad insuficiente, nunca completable. Esta es su vulnerabilidad, dice en el párrafo 6. En la clínica, porque puntué los parágrafos, los numeré para manejarme mejor. En la clínica, el artesano psicoanalista hace abstracción del saber hacer. Y si bien una metáfora puede ser un absoluto, el arte del artesano lo descarta. No hay metáfora de la metáfora que brinde una solución definitiva. Párrafo 7. La búsqueda de una solución no finita es inaplicable al arte y al psicoanálisis. Según este texto, el saber hacer se sostiene en 3 dimensiones: imaginaria, simbólica y real, enfrentando así lo indecible y conectando la opacidad sexual con la estructura social. Posiciona al sujeto frente a lo real. Parágrafo 9. Este saber hacer surge de lo indecible. Este saber hacer surge frente a lo indecible, es decir, aquello que escapa al lenguaje y se relaciona con, comillas, la forclusión de sentido. Es decir, que el lenguaje, como artificio, estaría mediando entre lo real y lo simbólico, anclándose no sin vacío tanto en el orden simbólico como en lo real. El artificio, leemos, también se vincula al disfraz. Esto sugiere que toda identificación es ficticia o ilusoria y funciona como un recurso simbólico para tratar lo real. En el psicoanálisis, el artificio no imita lo real, sino que lo construye simbólicamente. Por mi parte, evoco a Freud, quien describe estos productos inconscientes como construcciones o formaciones de compromiso que organizan la relación del sujeto con la falta, el deseo y la ley. En cuanto al analista artesano, del que habla Daniel, no impone, propone un artificio que permite reeditar los conflictos del paciente. La transferencia no repite, reinterpreta, vuelve a leer lo inconsciente en cada sesión. Quisiera resaltar, voy terminando, que el texto nos convoca a pensar la transferencia como un artificio y el psicoanálisis como un oficio en torno a lo que falta, haciendo arte, tal vez poesía de aquello que no encaja. La relación entre el analista y el paciente nunca alcanza una resolución final. Esto lo sabemos, pero agrega, o leo yo, ¿no? Más bien alienta una reescritura. Es que el artificio del analista opera entre lo ambiguo, lo opaco, lo sombrío. Sigue a la huella a la que la letra invita, posibilitando la transmisión de un sentido, aunque evanescente. Un soporte estructural del texto de Daniel es, en mi opinión, relacionable a la trama de un tejido.
desembrollar el síntoma a medida que leemos su texto. Es destejer, pero cada punto nuevo retorna y modifica la trama, al bordear las hendiduras de goce que insisten en la estructura, también en la estructura del texto. Esta operación en el texto de Daniel, casi fractal, digo yo, es artesanalmente topológica, aunque él no lo dice así. Pliegues y despliegues enigmáticos cortan y enlazan nuevamente y distinto las formas del artificio que el texto de Daniel aborda. El analista asume, cito, la opacidad sexual, su responsabilidad, cierto saber, la no relación, hecho ineludible. Preguntas al texto. ¿Qué papel juega la vulnerabilidad del analista frente a la angustia? La mentalidad mencionada, ¿tienen en común no reconocer el goce que las habita? ¿Rechazan, forcluyen al sujeto? ¿Cómo opera el analista ante lo que escapa al artificio? Es como dice Wittgenstein al final del Tractatus, de lo que no se sabe mejor callar, o viene una letra sin objeto a ese lugar. El texto habla de la suficiencia de 4 que lean el escrito, como posibilidad de transmisión en un lazo social. ¿Se refiere al cártel como anudamiento propicio? Más allá, aunque no sin la clínica y el análisis, agrego, de cada uno en el juego. Concluyo. El psicoanalista artesano, a partir de la clínica, reflexiona y quizá escribe, y así llega a otros, transmite. Entonces el analista sería al menos 3, como descubrí comentando el libro de Estela Durán. Leer también a Daniel es vislumbrar que no abordará su real sin letras, y así el psicoanalista, tejedor de hilos inciertos entre vivir y obrar, escribe y a veces hace poesía. Bueno, gracias, Hilda. Voy a presentarles a Liliana Lamosky, que va a ser la última conversadora de esta mesa, y va a hablarnos sobre el texto de Mónica Fudín. Lili Lamosky es analista miembro, AME, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Gracias. Bueno, buenas tardes. Viene bien que este sea el último trabajo, después de trabajos tan medulosos. Es un trabajo eminentemente clínico y que no tiene nada que ver ni con LGBT, ni género, es otra cosa. Así que me sumo a los agradecimientos a la comisión directiva, al cártel de Cuadernos Sigmund Freud y especialmente a Marta Rieti, que me cursó la invitación. Tengo el agrado de presentar el artículo de Mónica Fudín, que tiene por título Lazos de amor, locura y muerte en transferencia. : la erotomanía. Vemos ya desde el título que la autora nos advierte de qué se va a tratar, de un caso de erotomanía en transferencia, lo cual nos ubica en el campo de la psicosis. Apelará a textos de Clérambault, Freud y Lacan para proponer sus hipótesis. Clérambault, mencionado por Lacan como su único maestro en psiquiatría, describió la erotomanía como la condición de una persona que tiene la certeza de que otro u otra está enamorado o enamorada de él o de ella. Lo propone en su libro Las psicosis pasionales, escrito en 1921, como la ilusión delirante de ser amado. Ilusiones, intuiciones, falsas interpretaciones también, a veces alucinaciones.
Desarrolla 3 fases evolutivas: esperanza, despecho y rencor. El paciente encuentra en cualquier gesto, palabra u objeto el sentido y la confirmación de ese amor. Todo representa una señal o un signo de amor del otro. Se manifiesta con una resistencia heroica ante todas las pruebas que lo contrarían. El delirio erotomaníaco se dirige a otro que llega a agrandarse hasta adquirir dimensiones del mundo. Recordemos que en el caso Aimé, Lacan desarrolla una amplia referencia a la erotomanía. Ella tiene la certeza de ser amada por el príncipe de Gales. Él es una figura benévola que la protege. Freud, en el historial de Schreber, dio cuenta de la paranoia y la erotomanía como un mecanismo de defensa para alojar impulsos homosexuales y propone que éstas son consideradas como contradicciones a una única afirmación: yo, un hombre, le amo a un hombre. Particularmente en la erotomanía describe 3 momentos: no amo a él, amo a ella porque ella me ama. Lacan se fue alejando de la concepción de Clérambault, que hacía de la pasión un afecto, y nos dice que es un sujeto sin duda afectado, pero como en todo afecto, es el significante el que aporta la pasión al cuerpo. Solo la mordedura del significante sobre el cuerpo puede ser singular, y esto no nos lleva a mantener una entidad tal como las psicosis pasionales. Solo la forclusión del nombre del padre lleva a ser un diagnóstico de estructura. Por otro lado, nuestro maestro dijo que la clínica es de lo real en cuanto que es lo imposible de soportar. En la apertura de la sección clínica, no sé si lo dije. El saber que el psicoanálisis ha producido siempre es un saber en falta respecto a lo real de la clínica. El campo de la psicosis marca el límite de nuestra disciplina. No por eso dejamos de avanzar o por lo menos no retroceder, como dijo Lacan, sostenidos por una ética que no resigna al sujeto, ética del deseo cuando el saber desfallece. Mónica presenta un caso de su clínica que da cuenta de ella como una psicoanalista aviesa, comprometida y responsable. Lo complicado de escribir un historial clínico es que nos obliga a contar tanto del analizante como del analista, dado que éste forma parte del caso. Y así lo hace Mónica con gran valentía. Voy a leer literalmente algunas partes del historial clínico. Se trata de Juan, un hombre de 40 años, soltero, empleado público, que transcurre su tratamiento convencido de que al final del mismo podrá casarse conmigo, dice el analista, ¿no? Desde el comienzo de las entrevistas y durante varios años concurre a sus sesiones con este monolítico discurso, convencido de que algún día podrá concretarlo. Todas sus sesiones comenzaban con una declaración amorosa que iba desde la ilusión hasta el mutismo hostil que las precedía y que tardaba en despejar. De nada servía mi silencio, puntuaciones, señalamientos, aclaraciones, interpretaciones o intervenciones de todo tipo. Su persistencia arrasaba con todo hasta llevarlo a pensar que yo también estaba enamorada y quería casarme con él. Solo que no me animaba a decírselo porque era su psicóloga. Sin embargo, él estaba dispuesto a esperar. Vemos que en este caso no otorga posibilidad a la metáfora. No se trata de significantes, sino de lo real en juego. La autora nos remite a Freud cuando propone que el fenómeno resistencial en la transferencia no es solo un escollo, sino también puede hacer avanzar un análisis. Por ejemplo, en el transcurso del tratamiento, el paciente pudo cumplir un anhelo, recibirse de trabajador social y también hacerse de algunos amigos que nunca tuvo. Es interesante la propuesta de Mónica de que esa transferencia instalada en la vertiente resistencial, coagulada en el delirio, cumple una función: otorgar un lugar. El paciente concurre con rigurosidad para expresar su monolítico discurso. No es poca cosa soportar la transferencia, mantener la abstinencia y no entrar a responder o actuar,
no responder o actuar. La analista rehúsa acceder a la demanda de amor del paciente, pero no por eso rechaza la transferencia. Veamos entonces algunas declaraciones del analista. Ay, se me cortó. Se me fue la hoja. Bien. La analista se refiere a que es difícil instaurar un analista, pues en su acto hay un llamado a la intervención, convocándolo a salir de la abstinencia. Deseo y preocupación por el sujeto como primer paso para alojarlo. Pero con este paciente esto invitaba a una contratransferencia parca. Temía que cualquier palabra, mirada, gesto fueran interpretados como una invitación al cortejo. Tedio y una marcada rigidez respondían con mi presencia a su agitación interna, su ansiedad y fantasías. Mi pregunta al comienzo del tratamiento giraba de manera inquietante. ¿Hasta dónde debería dejarlo avanzar en sus estereotipadas declaraciones amorosas? ¿Y cuán propiciatorias eran para el tratamiento? ¿Debería derivarlo? La respuesta giraba en relación con la expulsión, pues en algunas ocasiones la cosa solía ponerse densa, sin olvidar que una idea deliroide armada dramáticamente en una estructura grave puede llevar a un pasaje al acto con un final poco feliz. La autora comenta que cuando hablamos de la transferencia, en la psicosis hablamos de restos transferenciales, enlaces que uno va armando con presencia, la mirada, la voz, lo funcional, y no de la transferencia con posibilidad amorosa. El dispositivo analítico, esto digo, cierro comillas, el dispositivo analítico para la neurosis no sirve para sostener una intervención propiciatoria en la psicosis. La interpretación clásica es ineficaz, es más, puede ser peligrosa en una estructura que no acepta la lógica de la castración. Refiriéndose a la función del analista, Isidoro Beck dice que el analista en transferencia con un paciente psicótico no ocupa el lugar del sujeto supuesto saber ni sostiene la presencia del objeto. Falta la transferencia simbólica, pero sí puede ocurrir que más allá del cuerpo del analista encuentre en otro espacio su objeto de goce. Es en el otro real del cuerpo social donde el analista propicia que ese goce se conjugue con algún anhelo del sujeto. Me pregunté, ¿qué lleva a esta analista a sostener durante muchos años una transferencia instalada en la vertiente resistencial, sorteando los excesos del sujeto erotómano, soportando el peso de verse acosada y acorralada por un loco amor donde la transferencia se vuelve mortífera? El analista solo puede resistir ese lugar de presencia si está sostenido por el deseo de analista. En el seminario La Transferencia, Lacan habla del rehusamiento del analista que lo lleva a elaborar posteriormente la idea de deseo de analista. Este opera en tanto hay versagun del goce del analista puesto en juego en la transferencia. Solo por el deseo de analista que ubica la castración en causa de deseo, el analista puede sostenerse en su lugar invocado como presencia. El deseo del analista es deseo del otro, es deseo de castración y de máxima diferencia entre el ideal y el objeto. Hay tiempos en la dirección de la cura donde se juega por entero la ética del analista, que indica que él mismo suspende su goce para no ceder en su deseo. Bónica dice, tal como lo propone Lacan, el deseo del analista es un deseo advertido, que nos tiene que advertir del tiempo del otro, de aquel que tiene que advenir sujeto en el análisis. El deseo del analista, la ética del psicoanálisis y la responsabilidad del analista se tienen que articular al mismo tiempo. Por último, la cura del paciente psicótico no implica la desaparición de su delirio, sino que éste quede acotado. Les voy a leer nada más que unas líneas del final de este análisis. Bueno, ya está, no son unas letras. Es muy interesante este final. Después de mucho tiempo y habiéndose atenuado sus ideas erotómanas y desaparecido
sus ideas homicidas y suicidas, decidió dejar el análisis porque el análisis no le alcanzaba y quería gastarlo en churrascos. Así lo anunció: a mí me gusta mucho comer carne y me voy a gastar la plata en eso. De ahora en más podría ser algo que le había estado vedado por el padre: gastar y gastarse, dedicarse a su manera a los placeres de la carne. Bueno, recomiendo la lectura total de este artículo. Bueno, muchísimas gracias y vamos a abrir un tiempo de intercambio. Si alguien en el Zoom o que esté aquí, sí. Hugo Esbelizia, María Eugenia Vila, divídanse los tiempos. María Eugenia, el caballero le da lugar a la dama. María Eugenia Vila, luego Hugo Esbelizia y Dani Paola. Bueno, 3 ya tenemos. Sí, María Eugenia Vila. Hola, bueno, gracias por los trabajos, gracias a la comisión directiva, al comité que organizó las jornadas, al comité anterior que trabajamos juntas y con tantas ganas con cuadernos. Yo te voy a tomar algo que plantea Norma Cavalieri al final, como conclusión. Decías algo así que, bueno, de tales textos al sujeto del inconsciente. Entonces pensaba lo que venimos trabajando durante el día en relación a los prejuicios y pensaba que la clínica es la clínica del sujeto. Cómo hacer lugar al sujeto, a no hacer lugar a las resistencias por parte del analista. Cómo no hacer resistencia al decir del analizante, sea cual sea la posición en relación al goce, en relación al género, a la sexualidad, a la sexuación. Bueno, cómo no hacer resistencia teniendo en cuenta que la clínica es clínica del sujeto. Y un comentario en relación al trabajo de Hilda Levin acerca del trabajo de Daniel, que dicho sea de paso lo conocemos en el comité, lo leímos, nos gustó. Quería preguntarte, vos decís algo que me parece que es una lectura que vos haces en relación a la intervención artesanalmente topológica. También decís arte y poesía de aquello que no encaja, creo que ahí lo citás a Daniel. Me acuerdo de leyendo el texto de Daniel, decía, es marca registrada la escritura de Daniel. Sí, es marca registrada. Bueno, pero quería preguntarte porque me parece que algo, si querés decir algo más de esta intervención artesanalmente topológica en relación a que el analista propone el artificio, creo que ahí hay una lectura tuya en relación al texto. Bueno. Sí, un breve comentario. A Graciela la conozco hace, ¿cuánto? Más de 30 años. Y sigue italianizándome mi apellido. Le ponen una I, así que tutto bene, no hay problema. Es Svetlitsa. Y aprovecho tutto bene porque en el libro, en el texto de Eduardo Said, que comentó excelentemente Pablo, texto complejo, no tan complejo como el de Dani, pero texto complejo, él habla de todo bien, ¿no? Como una primera formación de encuentro con el otro. Y algo interesante, las veces que yo leí de Said, es la ironía, que no sé si vos coincidís, Pablo, la ironía que él pone en entredicho. Entredicho, creo, yo leí un libro de él, no sé si es el título del libro de él, o que pone en entredicho los aforismas lacanianos. Y vos hablaste de algo muy interesante, que es la negación. Freud dice, propuso la negación, eso lo sabemos, ¿no? Die Verneinung, que no es negatividad, como posibilitaria del juicio
existencia, etcétera, etcétera. Y él habla así irónicamente, no hay relación sexual, el no hay. Y también el no, y él pone también no sé cómo lo llamo, lo indecible, lo indecidible, lo inaudible, lo invisible, lo inmaterial, lo imposible, se redefinen bajo el significante real. Y aquí él hace, vos hiciste algún comentario, cuidado con lo real, ¿en qué sentido? Que si se direcciona una cura sin mediación, a lo real bruto, a lo real que atropella al sujeto, lleva, eso lo sabemos, ¿no?, a la angustia, lo trabajó en el seminario de angustia, no es que él cuestiona lo real, sino lo real directamente, y hace una referencia, autor que esta mañana hizo, ¿qué sea esta mañana? Ya ni me acuerdo si fue a la mañana o al mediodía, hace referencia a Alain Didier-Weil, que Didier-Weil dice que cuando se franquea directamente, sin mediación simbólica, aparece el mandato cruel como algo monstruoso lo real. En ese sentido, dice, como dice Didier-Weil, ni una palabra, no hablar de eso. Bueno, quería hacer ese comentario que vos lo leíste muy bien, porque es un tema complejo lo de Said, la ironía que él utiliza, ¿no? El no hay. Bueno, no, era eso, gracias. Daniel Paola. Bueno, la verdad, me llegó mucho el trabajo de Hilda, digamos, pero voy a ir por orden, digamos, de acuerdo a lo que escuché. Bueno, con respecto a lo que Isidoro puede perfilar, es una, yo diría, una magnífica ubicación del goce en relación al tiempo que estamos viviendo. Siempre aparece, digamos, el abanico de los goces en relación a la extensión, y me parece que él tiene una visión, se podría decir, porque la visión es aquello que va encaminado en relación a la fijación del fantasma. Él tiene una visión, se podría decir, de efectivamente lo que nos acontece en el abanico de los goces para cada uno en cada momento. Me parece que él tiene esa virtud, ¿no? Y que Irma, digamos, lo tenía muy Irma, perdón. No, perdón. Bueno, discúlpame. Norma lo tenía muy discriminado. Bueno, en relación al texto que leyó Juan Pablo, yo diría que es de Said, ¿no?, de Eduardo Said. Yo lo que diría que está muy bien plantear la cuestión del obstáculo. Pero una cosa es que haya obstáculo, que ya es un problema, porque tenemos un obstáculo permanente en relación al lenguaje y en relación a la lengua, como él dice. Y otra cosa es identificarse al objeto, que es el obstáculo. O sea, el asunto para el analista es diferenciar que uno ya encuentra obstáculos como para obstaculizar encima. Y eso es lo que efectivamente tiene que saber, digamos, todo el analista, porque evidentemente está obstaculizando en relación a su presencia como objeto A. Ya está obstaculizando, esa es la resistencia del analista. Con lo cual hay algunos que, digamos, siempre uno es un obstáculo.
Ahora, una cosa es saber que uno es un obstáculo y otra cosa es creer que el obstáculo solamente se va a encontrar en el afuera y que uno no lo absorbe en una manera casi venérea. A todos nosotros que somos analistas, ¿no? Que se nos pega inmediatamente el virus. Con respecto a Hilda, yo no tengo palabras más que para agradecerle por su lectura que a mí me emocionó, desde el principio al final, digamos, en relación a la vida, en relación a la mención de la poesía, que, bueno, cuando yo leí el final del Tractatus, lo dice Hilda, ¿no? Lo que no se sabe es mejor callar, ¿no es cierto? Eso está en el Tractatus. Al final, que sinceramente es una forma de cuando termina de que uno se asuste un poco, porque efectivamente yo voy a decir qué es lo que me callé, ¿no? Por ejemplo, que la intención fue escribir una topología, pero no en la dimensión de la topología, en su dimensión topológica y en sus gráficos. Es decir, es una escritura topológica la que estoy tratando de hacer ahora. Y también es el punto de donde, bueno, hay le agradezco mucho a María Eugenia lo que dijo sobre la marca de origen, y le agradezco también a Hugo porque habla de la complicación. Efectivamente, no puedo sino complicar. Hay una complicación. Efectivamente hay una complicación en la escritura. Es decir, para mí es preciso escribir, y como es preciso escribir, ya es una complicación, porque para mí es preciso. No es que yo escribo porque estoy dedicado a los demás, sino que ya es una elaboración que pasa por el lado de lamentablemente tengo que decirlo, de un goce que está en los abanicos, que dice Isidoro, del cual no me puedo desprender por ahora. Por ahora no lo puedo hacer. Y me parece que de todas maneras ese es el punto que Hilda dice, ¿no es cierto?, que es el síntoma que se vierte en la extensión y que de alguna manera se muestra como síntoma, ¿no? Y con respecto al trabajo de Mónica, yo le diría a Mónica que está muy bien lo que escribió, pero que no es clínica solamente, porque tiene algo teórico, que es no le amo a ella, no le amo a él, amo a ella porque ella me ama. Eso es una referencia organizadora que va desde Freud a Lacan, y que efectivamente hay una parte y otro de Isidoro que están dedicados a esto. Tanto lo hizo Isidoro y también lo hice yo, digamos, son cada uno a su manera. Así que hay que decir que hay otros analistas que son solamente clínicos y que hay que leerlos también. Digamos, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero intentan ser solamente clínicos. Acá hay una referencia teórica, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, sinceramente fue una emoción. Sergio Boggio, ¿te querés acercar un poquito? Bueno, gracias. No, la pregunta, a ver, es una pregunta y también una cuestión que con la insistencia en el texto, digamos, de Daniel, que vos hiciste una lectura, y aparece la cuestión del artificio, mencionado muchas veces.
el artificio. ¿No me escuchás? ¿Ustedes me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Vos me escuchás, Hilda? Ah, bueno. La cuestión del artificio, mencionado en reiteradas oportunidades, y también artesano. Se me ocurría a mí artefacto. Pero la pregunta es una pregunta. ¿Qué diferencia el artificio del dispositivo? Y la otra cuestión, pensando en una pregunta que vos al final le haces al texto y decís, ¿y lo que escapa del artificio? Es una pregunta que vos te haces como si efectivamente algo escapa. No sé si eso no es parte del artificio, que algo efectivamente escape, que algo... Y la otra cosa es, Juan Pablo, con respecto al no todo. Si efectivamente, si hay como premisa, pero una premisa que efectivamente, vos también mencionaste, aprendida creo que con H, lo dijiste, me parece que fue vos quien mencionó, aprender, es decir, que hay algo que pasa por el cuerpo, en ese no todo. Eso también en algún sentido no puede estar como formando parte de lo que señalabas como artificio. Bueno, Alejandra Rodrigo. Bueno, muchas gracias por lo escuchado, lo transmitido. Me causa mucho disfrute cómo se van entrelazando las lecturas con los textos que leyeron, porque hay un momento donde no se sabe de quién es la palabra que están pasando, ¿no? Digo, ahí hay un entretejido muy interesante, así que muchas gracias. Quiero hacer un comentario del trabajo de Lili, que me gustó mucho cómo lo trajiste, Lili, y me preguntaba si vos que leíste el texto, ¿qué es lo que extinguió ese delirio erotón maníaco transferencial de ¿cómo se produce la extinción de eso? Porque parecería que él se encuentra con algo en donde ahí no hay nada para seguir hablando y dice, me voy a comprar carne, me voy a comer carne. Claro, uno lo puede leer metafóricamente, no sabemos si fue metáfora o no, pero lo que quiero decir es, la pregunta es sobre esto que resistió y que en algún momento declinó. Digo, ¿se habrá encontrado con algún imposible ese paciente? Bueno, vamos a hacer un rápido pasaje por la mesa y después Dani quiere decir algo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Breve, gracias. Me gustó muchísimo participar e investigar sobre el trabajo y seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, a ver, bueno, muchas gracias por... ¿Qué? Breve. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Creo que cierta diferencia, Sergio, lo estoy pensando ahora, ¿no? Estaba subliminalmente, o sea, era medio sintomático, me doy cuenta ahora lo que escribí, porque vos pusiste en palabras cuál es la diferencia, yo lo tenía por ahí medio borroso, ¿no? Me parece que la diferencia es la beta del artesano, es decir, lo que hace arte. Es decir, no nos imaginamos un dispositivo. Yo en una época fui al taller de Gorriarena. Yo no me imagino el taller de Gorriarena poniéndose en práctica a partir de un dispositivo. Era realmente algo del orden del artificio. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Cristina, lo que escuchaste del texto,
Realmente, o sea, me parece que el autor del texto, de alguna manera, es topólogo. Es decir, había una función topológica no dicha. Y bueno, yo la puse en palabras. Bueno, eso por ahora. Bueno, gracias por los comentarios, por las preguntas. Empiezo un poco de todo, como dije. ¿Todo bien? Me preguntaba el texto y recordaba, Hugo, cuál es la pregunta de entrada, ¿no? al encuentro casual con alguien, ¿no? Todo bien, porque la respuesta puede ser, o mejor te cuento. Entonces, digo, muchas veces de eso no se quiere hablar. Y allí me recuerdo siempre, y siempre recuerdo la película de María Luisa Bember, ¿no? Maravillosa, de eso no se habla. Daniel, no te desprendas nunca del síntoma de la complicación, porque eso es uno de los pocos que me hace pensar a precup y que puedo repensar e inventar a partir de tus complicaciones, así que te las agradezco siempre. Así como también me costó el texto de Eduardo, es cierto, pero también recurrí al texto de él, que vos hiciste mención, que ahora no me acuerdo cómo se llama. En relación al obstáculo, y también esto me sirve para responderte a vos, Sergio, lo que traía Daniel, identificado el analista o haciendo semblante el analista de objeto A, de momento, de partida, ¿no? Si está instalado allí, lo que hace al dispositivo, eso propone de entrada la incomodidad. Y esa incomodidad es condición de cualquier franqueamiento. Por eso hacía acento en el texto que en el último párrafo Eduardo traía, de que una cosa es la evanescencia y la aparición del sujeto del inconsciente, ¿no? Una cosa es hacer consciente lo inconsciente y otra cosa, la electividad, esta elección de cada quien de hacerse cargo y responsable a partir de ese nuevo sentido que aporta el equívoco, la equivocación, el tropiezo, responsabilizarse. Y en esa responsabilidad entiendo que hacia allá vamos cuando hablamos del saber y hacer. Entonces, no se trata de esconder el obstáculo debajo de la alfombra, se trata de hacer lugar a ese obstáculo, pero no direccionando, como bien vos también recordabas, Hugo, al puro real, como dice el texto, porque eso es jugárselas el todo por el todo y poner a riesgo un desenlace de una estructura que precariamente pudo haber estado cosida o confrontar a alguien con el máximo de la angustia. Entonces, retomo la cuestión del dispositivo para pensar, se trata de un dispositivo que tiene como condición lo que Lacan trae en el seminario 25, la retorificación. Es posible caer a cero, es posible el estallido del discurso, no sin lo que otorga artesanalmente, como decía Hilda, el analista en esa función de retor, de rearmar. No se trata de deconstruir porque sí, sino que se trata de deconstruir para pasar a otro modo de construir. Y que esa construcción tiene lugar en esto que dispone, que es el dispositivo. Que el dispositivo, por cierto, cabe recordar, es diferente al encuadre. Bueno, eso solito, gracias. Bueno, brevemente, porque estamos pasados de la hora. Mónica, la analista, no habla de la dirección de la cura extensamente. Lo que yo puedo deducir, digamos, por lo que dice del tratamiento del paciente que tenía su análisis con ella, estaba en un hospital de día, se hizo ahí sus primeros amigos y las primeras reuniones, salidas sociales que nunca había tenido. El psiquiatra, que me parece que la posibilidad de que haya permanecido durante muchos años en el análisis y que Mónica haya podido sostener su presencia a pesar de todas las dificultades, hizo que quizás este paciente pudo ir horadando
¿no? Su delirio, como pasa con otros, también en la multiplicidad de transferencias, ¿no? En no haberse quedado solo con ella y con su delirio erotomaníaco, ¿no? Bueno, eso se me ocurre. Bueno, parece que puedo decir algo más breve. Agradezco el comentario porque yo también creo que la lógica, digamos, del artículo del doctor Beck tiene que ver con eso, con que se escucha al sujeto, sea desde donde sea, y además otra cosa que me pareció muy interesante son como los disfraces del trauma de lo sexual a lo largo de las épocas, que me parece que está como muy claro en la filosofía, en el arte y en el psicoanálisis. Gracias, Norma. Bueno, muchísimas gracias. Y a las 17:30 retomamos con la próxima mesa. Gracias.